Tremendo escándalo de espionaje internacional. Se confirma lo que ya sabíamos, que aquí en México, pero también en muchísimos países, se utilizó el software Pegasus de la empresa israelí NSO Group para espiar no solo a supuestos criminales, a supuestos miembros de organizaciones del crimen organizado, sino y quizás principalmente a personas involucradas en temas de periodismo, activismo, defensa de los derechos humanos, ciudadanos comunes y corrientes, incluidos opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también se tienen registrado que este software se compró y se utilizó desde el sexenio de Felipe Calderón. Una investigación internacional lo que está revelando ahora. Ya sabíamos que Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, otros personajes, Alejandro Calvillo de la Organización del Poder del Consumidor, personajes ya habían dado a conocer y ya se habían enterado por el trabajo de organizaciones locales aquí en México y del Citizen Lab de Canadá, ya habían dado a conocer pues que habían sido víctimas de espionaje con esta pieza de software. Pero lo que sabemos ahora, gracias a esta investigación internacional llamada Pegasus Project, que se difundió en distintos medios de comunicación, incluido el diario británico The Guardian y aquí la revista Proceso y otras más, es que México es el principal país que adquirió los servicios de NSO Group para lanzar ataques que buscaban vulnerabilidad, aprovechar vulnerabilidades de los dispositivos móviles de las personas para espiarlos, quebrar la seguridad de los teléfonos y con eso tener acceso a cuentas de correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas, fotografías, prácticamente cualquier cosa que se pueda hacer con un teléfono móvil se podía interceptar, leer, copiar, con un ataque realizado con el software Pegasus. Y lo que confirma esta investigación es que México fue el principal comprador. Al menos 15,000 intentos de vulnerar la seguridad de diversos personajes ocurrieron en México. Y lo más grave aún es que ahora tenemos la certeza de que inclusive personas dedicadas al oficio del periodismo que fueron atacadas con esta pieza de software fueron agredidas físicamente, y en particular un periodista mexicano falleció. No sabemos con certeza efectivamente si fue derivado de la información que se pudo haber interceptado, pero hay un periodista que fue atacado con este software Pegasus y que luego fue atacado y asesinado. El nombre de este periodista era Cecilia Pineda Brito en Guerrero, y se sabe ahora que forma parte de la lista en donde inclusive llegaron a estar personas muy cercanas al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, su médico, personajes involucrados en su equipo de comunicación y de relación con prensa, también fueron espiados usando esta tecnología. Y recordemos que aquí lo más importante es que esta información nos permite entender cómo estas herramientas de espionaje han sido utilizadas por diversos gobiernos, siempre justificándolas con este tema de combate al crimen organizado, pero que aún el día de hoy no queda suficientemente claro quién toma esas decisiones, cuánto dinero se destina a comprar ese tipo de herramientas, cómo se justifica el uso de las mismas, qué otras empresas están involucradas, posiblemente mediadoras en estas triangulaciones de dinero, y sobre todo si el actual gobierno sigue utilizando este tipo de tecnología. Si bien el presidente lo ha negado, recordemos que hace unos meses decíamos aquí que se sabía que distintas secretarías y dependencias del gobierno mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional y la actual Fiscalía General de la República, sí han adquirido otro tipo de software en particular, y de hecho hardware también, máquinas especiales para interceptar llamadas hechas con teléfonos móviles, sí han sido adquiridas en este sexenio. Por lo tanto, simplemente quedarnos con un no, ya no se hace eso, no es suficiente. Necesitamos que se transparenten estos procesos, pero sobre todo, y lo más importante quizás, es establecer leyes y reglamentos que hagan que no vuelva a ocurrir esto, que si un gobierno trata de volver a adquirir este software o de utilizarlo, haya toda una transparencia, digamos, una serie de documentos y de mecanismos que nos permitan verificar si efectivamente se está utilizando de manera justificada, quiénes tomaron las decisiones, cuánto dinero se tomó, y pues obviamente que se está utilizando de manera prudente. No podemos imaginarnos cómo en un país donde crece cada vez más el número de asesinatos y la violencia, pues se pueda justificar que se hayan espiado 15,000 personas cuando claramente no está ayudando a disminuir la violencia en nuestro país. Ya ha habido reacciones internacionales. El propio Edward Snowden, este personaje pues que se ha vuelto un activista en defensa de la privacidad de las personas y que ha denunciado los distintos programas de espionaje que el gobierno de Estados Unidos ha implementado, levantó la voz también diciendo que esto no puede suceder y que se necesita un acuerdo internacional también para frenar
pues el apoyo que gobiernos como el de Israel dan a estas empresas que operan bajo el cobijo de los gobiernos, como en este caso el de Israel, y que pues seguramente hay ahí un tema también de interés de tener acceso a la información que es interceptada por este tipo de software por empresas como NSO Group. También, de hecho, Amazon ya reaccionó y dijo que han dado de baja todos los servidores de esa empresa que han sido vinculados con el uso de este software, y en general hay una indignación internacional por las implicaciones del uso de este tipo de tecnologías. Cada vez más evidente el tema de que hay actores negativos que se aprovechan de los últimos avances tecnológicos para incrementar la vigilancia de los ciudadanos de manera injustificada, con resultados, pues, si no mediocres, quizás nulos en materia de verdaderamente ayudar a disminuir la inseguridad, y claramente con propósitos políticos de frenar opositores, a personas que alzan la voz sobre lo que ocurre en los países, e inclusive también frenar la voz de personas opositoras. Seguiremos, por supuesto, hablando de este tema de Pegasus, del espionaje en México. Seguiremos también dando la noticia en caso de que se sepa que se siguen adquiriendo equipos similares o software similar por parte de gobiernos locales o el gobierno federal en nuestro país. Oigan, esta noticia está muy interesante. ¿Ustedes pagan por usar Wikipedia? Pues seguramente la respuesta es que no. Casi que Wikipedia se ha vuelto el propio concepto de meterse a la enciclopedia gratuita de Wikipedia, se ha vuelto sinónimo de acceso libre y sin restricciones. Bueno, eso podría cambiar, pero que no panda el cúnico. Podría cambiar específicamente para las grandes empresas de tecnología como Amazon y Google y Apple, que se aprovechan de estos contenidos gratuitos y que los ofrecen obviamente en sus resultados de búsqueda, pero también al momento de brindarnos información con sus asistentes personales como Siri, el asistente de Google, o Alexa. ¿A qué nos referimos? Pues que la gente de Wikipedia dijo: vamos a lanzar Wikipedia Enterprise, una nueva suscripción para entidades corporativas, para empresas que quieran jalar la información de los artículos de Wikipedia, explotarla para con eso enriquecer la experiencia de sus propios productos o servicios. ¿Esto qué implica? ¿Que a nosotros nos va a costar Wikipedia? No. Lo que implica es que Google, Amazon, Facebook y otras tantas van a tener que apechugar si quieren tener acceso a información de mayor calidad. Lo que dice la gente de Wikimedia es no nada más es cobrarles por cobrarles, es abrirles la llave, ofrecerles una manera de conectarse más directa, más confiable y más actualizada a la información que está en Wikipedia. Es decir, que si hay un cambio en algún artículo, esas modificaciones se reflejen inmediatamente en los servicios de estas otras empresas. Si hay algún tema con un problema con un artículo, inclusive puedan recibir atención técnica, digamos, soporte técnico personalizado inmediato, atención al cliente, algo que nunca nos imaginamos que Wikipedia podría tener. Entonces, muy interesante este cambio. Efectivamente, estamos viendo una transición en donde asumíamos que todo en la internet era gratuito y de repente nos estamos dando cuenta que si queremos mantener el nivel de calidad de ciertos servicios, es fundamental que tengan nuevos canales de monetización. Wikipedia no se queda atrás y le va a pasar la chequera a las grandes empresas de tecnología con su nuevo servicio de Wikimedia Enterprise. Oye, ya que estamos hablando de estos temas de seguridad y en las semanas pasadas estábamos hablando mucho del famoso padrón de usuarios de telefonía móvil, y uno de los argumentos fundamentales de los grupos que se oponen a esta medida es que crear una nueva base de datos gigantesca con información y datos personales de los ciudadanos de México, nuestra edad, fecha de nacimiento, dirección, obviamente número telefónico, no implica más que un nuevo riesgo de que se sucedan filtraciones, de que no se salvaguarde esa base de datos y que al rato tengamos un dolor de cabeza. Y qué mayor prueba de ello es que otra vez hay una posible filtración del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral con datos de potencialmente 91 millones de mexicanos. El Instituto Nacional Electoral ya dijo: efectivamente anda en internet circulando una base de datos que contiene los datos del padrón, pero podría tratarse no necesariamente de una filtración que se haya dado en estos días o de una vulneración de seguridad que se haya dado en estos últimos meses, sino algo que podría tratarse de una filtración que ya había ocurrido en el año 2018. Como sea, este es un buen ejemplo para darnos cuenta que sí existen pocas instituciones en México. El INE es una de ellas, probablemente la Secretaría de Hacienda sea otra, por supuesto que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Inmigración y todas aquellas entidades relacionadas con la emisión de pasaportes son de las pocas que tienen la capacidad de crear estas bases de datos gigantescas y no pueden muchas veces garantizar que no se van a filtrar. ¿Para qué queremos que haya otra entidad sacando
y elaborando otra base que se podría estar filtrando, y luego porque efectivamente se incrementan las extorsiones telefónicas, los secuestros y este tipo de situaciones, la suplantación de identidad, por supuesto, que se dan con los datos cuando son filtrados sin autorización de los ciudadanos. Es que una mala noticia más que nos hace volver a pensar qué tanto estamos discutiendo seriamente en este país el tema de la privacidad, la ciberseguridad y la protección de los datos personales. Oigan, y entre China y Estados Unidos la cosa se está poniendo aún más tensa. Pensábamos que con la salida de Donald Trump se iban a relajar las cosas, pero al contrario, Joe Biden está con el ojo bien puesto, la mira puesta en el actuar de China respecto a temas de ciberseguridad, y queda claro que Estados Unidos ve a China como un enemigo claro en una nueva especie de ciberguerra fría que ya está cobrando sus primeros, digamos, no víctimas porque son infractores, sino más bien ya está encontrando sus primeros culpables. ¿A qué nos referimos? A que la administración del presidente Joe Biden está culpando directamente al gobierno chino de haber patrocinado, de haber reclutado a cibercriminales para realizar un ataque aprovechando vulnerabilidades en los servidores de correo Microsoft Exchange de esta compañía que está por supuesto detrás de Windows. Lo que se sabe es que atacando los servidores de Microsoft Exchange, estos atacantes bajo contrato, contratados dice el gobierno estadounidense, estos hackers fueron contratados por el gobierno chino, robaron billones de dólares en propiedad intelectual y secretos comerciales. Fíjense nada más, de investigación médica y científica sobre enfermedades como el virus del VIH-Sida, el ébola, inclusive tecnología relacionada con vehículos autónomos. Es decir, lo que está diciendo Estados Unidos es que China está contratando hackers para robarse información de seguridad nacional, de investigación científica y de investigación tecnológica avanzadísima. Ya capturaron o ya apresaron a aproximadamente 3 supuestos cibercriminales, el gobierno de Estados Unidos, y con esto se lanza una advertencia a China diciéndole: sabemos que fueron ustedes, si lo vuelven a intentar podría haber inclusive ya sanciones económicas y comerciales. Estamos viviendo una nueva guerra fría entre distintos países, principalmente Estados Unidos por un lado y por el otro Rusia y China, en donde hay una robadera tremenda de información y hay ataques que buscan vulnerar infraestructura crítica, plantas eléctricas de agua potable, de gas, como ya subimos, también hubo vulneración a ductos de gas, lo cual afectó fuertemente el suministro eléctrico de buenas partes de Estados Unidos. Esta es una nueva realidad, no es ciencia ficción, y ya veremos en los próximos meses si se empieza a enrarecer aún más las tensiones entre Estados Unidos y China por este tema de los ataques cibernéticos. Oigan, interesantes declaraciones de Mark Zuckerberg, el fundador y director general de Facebook. Habló con la gente de The Verge y ellos lo cuestionaron sobre una conversación, una junta que tuvo con el resto de los trabajadores de Facebook sobre el futuro de la empresa, y confirma algo que ya sospechábamos, que era el futuro inmediato de Facebook, pero que vale la pena explicar aquí. Lo escucharon, esperemos, antes que en ningún otro lugar, y es que Mark Zuckerberg dice que el futuro de Facebook está en el metaverso. Esto es un metauniverso digital que, digamos, será complementario a la realidad y que, se imagina Zuckerberg, nos permitirá tener experiencias que se sientan muy reales en mundos virtuales, y que muchas veces combinarán lo que sucede en mundos virtuales con gráficas tridimensionales y en el mundo real. ¿A qué nos referimos? Pues es el sueño de esta especie de mundo virtual en donde podremos interactuar sintiéndonos como si nuestro cuerpo estuviera ahí. Es decir, lo que explica Mark Zuckerberg es que pues ahorita estamos metidos, por ejemplo, en Facebook y sabemos que estamos inclinados viendo la pantalla de nuestro teléfono móvil o nuestra computadora. El metaverso implicará que estaremos dentro de una red social como Facebook. Nuestros cuerpos vivirán dentro de este espacio virtual y podremos interactuar con otras personas de cualquier lugar del mundo como si estuviéramos compartiendo un mismo espacio físico, pero en realidad estaremos en este metaverso. Y dice Mark Zuckerberg que será una combinación de tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual y todo tipo de dispositivos móviles. Por eso les decía, no sorprende esta declaración. Por eso Facebook le entró al tema de la realidad virtual adquiriendo Oculus, que es la principal empresa que desarrolla visores de realidad virtual. Hacia allá van las cosas. Es básicamente decir, estamos viendo ya más allá del Internet como lo conocemos ahora, un Internet, llamemos de alguna manera, que en 2 dimensiones, en donde una pantalla siempre se interpone entre nosotros y el contenido, y estamos viendo un futuro en donde viviremos dentro de un Internet, dentro de una plataforma digital, en donde será casi indistinguible lo que es real
de lo que es virtual. A eso le apuesta Mark Zuckerberg. La pregunta que todo el mundo se está haciendo es: chido, compadre. Mientras tanto, ¿dónde están los problemas reales a los que se están enfrentando las grandes empresas de tecnología el día de hoy, y que están muchos de ellos sin resolver? Específicamente el tema de las múltiples demandas por prácticas anticompetitivas en los Estados Unidos, que buscan de hecho fragmentar potencialmente Facebook. En una de esas, Facebook se tiene que deshacer de Oculus por disposiciones del Congreso y del gobierno estadounidense. Y por supuesto, ya ni hablemos de la desinformación. Si hoy en día Facebook no puede controlar lo que se dice, las mentiras y las falsedades que se comparten dentro de Facebook, lo podrá hacer en un mundo completamente virtual, donde será cada vez más difícil distinguir entre lo real de lo virtual. Interesantísimo el futuro de la tecnología, que yo creo que sí nos va a tocar vivir en unos 10, 15, 20 años. Lo que se imagina un hombre poderosísimo como Mark Zuckerberg. ¿Ustedes están interesados en el metaverso o prefieren quedarse aquí con nuestros metaproblemas de la realidad? Me encantará saber. Tremendo escándalo en California, porque las autoridades que vigilan los temas laborales en ese territorio demandaron a la compañía Activision Blizzard, una de las más grandes compañías que publican videojuegos, detrás, imagínense, de un juego legendario y gigantesco como World of Warcraft. Los demandaron por un ambiente de constante acoso sexual y violencia contra las mujeres de la compañía. Tan grave está la cosa que inclusive ya en esta demanda se narra cómo una mujer se suicidó luego de haber sufrido violaciones tremendas a su privacidad, de que se estuvieran compartiendo fotografías de ellas desnudas entre los empleados de esta empresa, además de que se cuentan muchísimas otras anécdotas terribles de cómo los empleados hombres, jefes en posiciones de liderazgo, acosaban sexual, verbal y físicamente, inclusive con temas de tocamientos indebidos a las mujeres, que además les frenaban su crecimiento en la empresa y las amenazaban con permitirles o impedirles, mejor dicho, crecer dentro de la empresa si expresaban su inconformidad con el acoso laboral que estaban viviendo. Una realidad que tristemente ahora identificamos se da en muchísimas empresas de tecnología, pero sobre todo los reflectores están puestos en esta frat culture, le llaman en Estados Unidos, esta cultura de las fraternidades de las universidades y colegios estadounidenses, donde a los hombres se les permite abusar del alcohol, estar en fiestas haciendo todo tipo de acciones indebidas, y que muchas veces resulta en un ambiente totalmente violento en contra de las mujeres. Esta cultura de las fraternidades está permeando y permeó durante muchos años en las empresas de tecnología, en particular las de videojuegos, que durante mucho tiempo, un estigma que afortunadamente creo que ya se está derribando, pero durante mucho tiempo se vieron como una industria de hombres para hombres. Afortunadamente hay muchos ejemplos de que eso está cambiando. Sin embargo, lo que sucede con Activision Blizzard nos da un ejemplo de que aún permanecen esas prácticas terribles de violencia sexual y laboral en la industria de la tecnología. Esta demanda ya ha provocado la reacción de la empresa, negando todo lo ocurrido, diciendo que se está tergiversando y que se están manipulando diversos testimonios. Pero sin duda alguna es una llamada de atención a todas las empresas de tecnología, en particular las de videojuegos, y a todos nosotros, para que nos empecemos a comportar como seres humanos, seamos empáticos y disminuyamos la violencia, sobre todo, más bien erradiquemos la violencia contra las mujeres en los espacios de trabajo. No puede ser que sea el año 2021 y estemos hablando de estas cosas. La próxima vez que seamos testigos de algún tipo de acoso hacia alguna de nuestras compañeras de trabajo, también es nuestra obligación no quedarnos callados y establecer los mecanismos, si estamos en posiciones de liderazgo, para que este tipo de denuncias terminen en castigos ejemplares y cortemos este ciclo de violencia que se está dando, sobre todo en la industria de los videojuegos. Ya veremos también si termina esto siendo una demanda que cueste millones de dólares para tratar de resarcir el daño de las víctimas, pero por lo pronto se agita la industria de los videojuegos con esta demanda de las autoridades laborales de California contra Activision Blizzard. Oigan, esta nota está interesantísima para cerrar con algo de color, y es que está metido un documentalista en una discusión ética muy interesante que no había sucedido. Resulta que un compadre llamado Morgan Neville hizo un documental sobre un chef que seguramente ustedes habrán escuchado. Se llamaba Anthony Bourdain, falleció hace unos años, pero era un personaje muy reconocido, especializado en el tema de cocina internacional y de turismo. Se la pasaba hablando justamente de las distintas ofertas culinarias de muchos países del mundo. Hicieron un documental. Lo interesante es que el director decidió utilizar inteligencia artificial para replicar la voz de Anthony Bourdain
y que dijera una frase que en vida jamás dijo. Es decir, Anthony Bourdain había escrito una frase, pero nunca la grabó frente a un micrófono. Y este compadre utilizó una computadora de inteligencia artificial para que una voz artificial de Anthony Bourdain dijera la frase y se pueda utilizar en su documental. Son 6 segundos. Pero creo que estamos en la discusión filosófica y ética más interesante en mucho tiempo sobre cómo estamos transformando la realidad a través del uso de la tecnología y replicando, digamos, poniéndonos muy filosóficos, el alma, la esencia de una persona, haciéndola decir y muy próximamente haciéndola aparecer y hacer cosas que en realidad no hizo o nunca dijo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Estarían ustedes cómodos, por ejemplo, con que pues después de muertos anduvieran difundiendo videos o audios de ustedes de cosas que nunca dijeron o que no quisieron expresar? Por supuesto, el documentalista dice, yo le pedí permiso a algunos miembros de su familia, ya dijo la viuda, no es cierto, a mí nunca me preguntaron, yo no lo hubiera autorizado. Y pues se desvanece cada vez más la frontera entre lo real y lo ficticio con ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial. De hecho, coincide esto con el lanzamiento de un nuevo video del famoso cantautor británico Paul McCartney, que es miembro de los Beatles, que se asoció con Beck, este otro famosísimo cantautor, y lanzaron un video en donde el rostro de un joven Paul McCartney se le pone encima al cuerpo de este cantante Beck y empieza a bailar. Es un video un poco extravagante, un poco raro, pero que también nos hace ver cómo se puede manipular la realidad para ahora literal ponerle el rostro de una persona a otra. Y pues bueno, al menos aquí estaba vivo todavía Paul McCartney para decir sí, autorizo esto y me parece una buena idea, pero muy polémico lo que pasó con Anthony Bourdain y su nuevo documental. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Estamos rompiendo nuevas barreras entre la tecnología y la ética.